Buenas noches. Inicia la transmisión de la exposición que me concierne hoy realizar, que es una perspectiva a la manufactura textil en Bolivia, 1825-1840. Permítanme presentarme, soy Gabriela Chávez Clavijo, licenciada en Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente me desempeño como parte del equipo de trabajo en la Biblioteca de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Antes de empezar con la exposición, permítanme ofrecer una disculpa por la demora, pero muchas veces la tecnología nos juega a malas pasadas. Pero por ahora empecemos. Empecemos a ver lo que es la industria textil en Bolivia. ¿Por qué le digo industria? Porque varios de los autores de del siglo XIX, de los primeros años, lo denominan como industria, aunque lo que en realidad sucedía en Bolivia era un proceso manufacturero, una protoindustria, no una industria como tal, no una industria como lo que se ve después de la Revolución Industrial en Inglaterra. Lo que sucede en Bolivia es una producción, continúa siendo artesanal, no se ven avances en la tecnología de la producción. Lo que Bolivia produce en textiles en ese tiempo son telas como el tocuyo, el barracán, que son telas que usan generalmente la clase indígena o los mestizos. Bueno, permítanme iniciar con esta exposición y debido a las dificultades técnicas voy a recurrir a compartir la pantalla desde mi computadora para que puedan ver un poco de las imágenes que iba a mostrar que tenía preparadas. Comencemos. La producción textil en Bolivia. Cabe resaltar que en Bolivia, antes de la independencia, existían obrajes textiles, donde trabajaba mano de obra indígena, generalmente hombres. También existían niños en estos obrajes, pero bueno, algunos niños se dedicaban a ayudar a sus padres. A estos no se los, a este grupo no se les realizaba ningún pago. Ahora, en lo que era el virreinato del Perú, permítanme hacer una introducción. Lo que es el virreinato del Perú, se tienen varias zonas productoras de textiles. Las más importantes que pueden ver son las que están resaltadas en amarillo. Uno que es Nuestra Señora de la Paz, Paria, que se encuentra en Oruro, que era un gran centro obrajero. En la región que concierne a la audiencia de Charcas. Tras la independencia, los centros de producción cambian. En este mapa de la República de Bolivia de 1859, resalté las regiones en donde se encuentran los centros donde se producen textiles. Las más importantes sigue siendo Paria, se mantiene en el área andina, Paria, Sicacica, Larecaja y Omasuyos, que producen textiles a base de lana. En Cochabamba se tiene principalmente a Calacala como uno de los productores textiles. Ya en el área del oriente tenemos lo que son las misiones de Mojos y Chiquitos.
el Mojos y Chiquitos se trabaja con algodón, ya no con lana. Esto se debe también al clima preponderante allá y porque estas dos regiones producían algodón, tenían sus propios plantíos de algodón. Estos plantíos de algodón solo llegaban a abastecer su mercado interno. No podían sacar ni a Cochabamba ni a La Paz. La Paz, netamente la producción de textiles es de lana. En Cochabamba, en la región de Cochabamba podemos ver que se hace tanto de lana como de algodón. En el trabajo de tesis que yo realicé pude observar que en otras regiones como México se produce un cambio en la producción de lo que viene a ser lana a algodón. Los indígenas cambian su vestimenta, ya no aceptan el cambio de vestimenta y usan ya algodón en sus tejidos. Lo que menciona Manuel Miño de Grijalva es que este salto, este cambio que se da permite que la mano de obra se modernice porque al usar este nuevo material, el algodón, se puede mejorar la calidad, se puede llegar a exportar más. Sin embargo, en Bolivia esto no sucede. ¿Por qué? Porque la región del altiplano es fría y los indígenas están acostumbrados a vestir con lana de su mismo, que obtienen de su mismo rebaño, que pueden ser las llamas, las alpacas, las vicuñas, los guanacos. Entonces acá no se da ese cambio de la lana al algodón, lo que también retrasa la modernización de las técnicas de producción. Como les decía, el algodón en Cochabamba y Mojos. Lana en la región andina y algunas regiones de Cochabamba. Como pueden ver, ahí están los diferentes tipos de fibra de lana. En lo que se refiere a materia prima, uno de los grandes exploradores, Alcides de Orbigny, vio cómo en Bolivia se podía dar una cría de gusanos de seda, plantaciones de lino y cáñamo. Esto para diversificar la producción de los textiles y ampliar la producción que tienen los indígenas. En este caso, la mano de obra netamente indígena, en la mayoría de los casos. ¿Por qué sugiere esto D'Orbigny? Porque veía que en Bolivia sí se podría llegar a producir más textiles, a realizar una producción a mayor escala. Lo que se necesitaba, según él, era que se capacite a la mano de obra en estas nuevas técnicas, que se les enseñe a producir nueva materia prima. No fue el único que sugirió esto, también está en la región Fernando Carrasco, que igual envió una sugerencia a el que gobernaba en ese tiempo, el mariscal Andrés de Santa Cruz, al gobierno, de que se impulse este tipo de producciones, este tipo de nueva materia prima para que se diversifique el mercado y se pueda adquirir nuevas técnicas. En lo que se refiere a la mano de obra se dividía en tres.
Las unidades familiares. Sobre las unidades familiares, el aldeano en su obra nos menciona que principalmente esto se veía en los valles de Cochabamba. ¿Por qué? Porque las casas, en toda casa, todos los miembros participaban en lo que es la dinámica del textil. Los niños se dedicaban a separar el algodón, las mujeres a hilar, los hombres a tejer, una práctica común en ese tiempo, porque en los obrajes, como había mencionado antes, los obrajes coloniales, la mayor parte de trabajadores eran hombres, entonces los hombres sabían tejer en los telares, conocían el proceso del tejido. Entonces todos los integrantes de la familia participaban en el proceso textil. Los artesanos, un rubro que se mantuvo. Los artesanos más que todo se dedican a comercializar lo que son las telas y a elaborar ropa. En este sentido, se puede decir que la mayor comercialización de ropa de los artesanos se da con tela extranjera, tela inglesa, francesa, que ingresa una vez pierde su dominio comercial España sobre los reinos americanos. Entonces, al ingresar demasiadas telas, los artesanos recurren también a esto. Y la última, la mano de obra indígena. La mano de obra indígena que desde tiempos ancestrales tiene la tradición de tejer sus vestimentas. Ellos ya tributaban con diferente tipo de tejidos al Inca y lo hacen después ya con los obrajes también. Si pueden ver las imágenes, ahí se puede evidenciar que la mujer está hilando en ambas imágenes. Hay dos mujeres que tienen una rueca y realizan el labor de hilado. ¿Qué nos refiere d'Orbigny? D'Orbigny nos dice que los indígenas no perdían el tiempo. Los indígenas estaban pasteando. Mientras pasteaban a su rebaño podían estar tejiendo, hilando. Era una práctica muy común en ese tiempo. La región del Oriente, Mojos específicamente, para 1810 contaba con diferentes tipos de industria textil. Es decir, en las diferentes provincias, como San Ramón, que tenía una tejeduría con 9 telares, esta es una práctica muy común en esta región. Esta región, como les dije, producía sus propios textiles, su propio algodón. Muchos de los autores mencionan que los textiles producidos en las misiones gozaban de excelente calidad, las sábanas, los manteles y los pañuelos. Durante el tiempo de la colonia, estos tenían establecida una tienda en Chuquisaca, donde se llevaban algunos de estos productos que eran comercializados rápidamente entre la élite. ¿Por qué eran de mejor calidad? Porque a estos les enseñan los jesuitas, es decir, tienen una técnica más avanzada. Posteriormente van a ver los elementos que ellos usan.
esto me refiero. En este caso podemos ver dos imágenes. La primera es una fábrica, ya está en Inglaterra. En esta fábrica podemos ver los diferentes telares que están acopiados, están puestos en fila. Esto garantiza una producción en masa. Las telas salen mucho más rápido y no necesita de la mano de obra. Ya es un poco más mecanizado. Esta imagen es la que me interesa mostrarles. Esta imagen, en esta imagen se puede ver el trabajo en una unidad doméstica en Inglaterra. Si se puede ver, ahí hay un devanador donde se está hilando el algodón. Si ven el devanador, pueden ver que en el Mojos, en una de las gráficas que realiza d'Orbigny, se puede ver que las indígenas están trabajando en un elemento parecido a este, que quiere decir que ellos ya trabajaban con elementos un poco más modernizados con los que se contaba en el área andina. Es un trabajo más comunal, es un trabajo más de mujeres en este área. Se puede ver acá las mujeres tejiendo en telares. Y este es un telar más a la cintura. En el área andina se tiene un telar al piso. Como se puede ver en la imagen, ahí se teje, pero este ya es con lana. Esa es la diferencia. Se debe mencionar que durante el gobierno de Mariscal Andrés de Santa Cruz se tuvo una serie de medidas que iban en favor de la industria nacional. Es decir, el gobierno como tal emitió leyes que prohibían el ingreso de telas que se producían en la nación, telas parecidas a las que se producían en la nación. Esta fue una medida muy elogiada, pero ¿qué pasó? Al prohibir esta entrada, muchos optaron por el camino del contrabando. Había telas que llegaban y que se vendían en regiones alejadas donde no había mucho control, pero que seguían surtiéndose de este tipo de telas. ¿Qué decide a esto el gobierno? Decide quitar esta prohibición, pero tasar con un impuesto a todo ingreso de telas como los barracanes, el tocuyo, telas que se producen en Bolivia. Esta medida surtió efecto, pues al pagar impuestos, el erario nacional crece y se puede hacer diferente tipo de pagos. Pero por el otro lado, merma la industria nacional. Es decir, la gente, los ciudadanos prefieren comprar lo que es la tela extranjera porque está más barata y porque es de mejor calidad en algunos casos. En otros casos prefieren ya consumir ropa que llega ya costurada, y es ahí donde ciertos artesanos también pierden trabajo. Entonces, lo que acá ocurre es algo positivo para el erario nacional, pero algo negativo para los productores nacionales. Claro que el gobierno trató de que esto no fuese tan crítico para los productores nacionales. ¿Qué decide? Decide vestir a los militares, al ejército, netamente comprando tela nacional.
y va comprando. Pero, ¿qué sucede? Sucede que los productores no, la producción nacional no abastecía este mercado, no abastecía la cantidad que se necesitaba de telas. Entonces se tuvo que recurrir a telas del lado peruano. ¿Por qué no abastecía la producción nacional? Porque no se tenía, no se industrializó. La, la técnica de producción era artesanal, era rudimentaria, no tenía modernización y claro, tardaba más en producirse, lo que al contrario de lo que sucedía con las telas extranjeras que se producían en grandes cantidades. Entonces esta medida tampoco surtió el efecto porque se vio que la producción nacional tampoco podía abastecer por sí sola lo que es la industria, lo que es la demanda interna. Continuamos. En el periodo que se dan estas medidas, Roca indica que que la producción en ciertos sectores, específicamente en Mojos, sube. Y esto lo atribuye a las medidas tomadas por el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Es decir, de 1825 al 37, la producción tiende a subir. Acá una estimación. En 1825 se producía en lienzos 1046,5. En 1826 esta ya sube a 6000. Claro que hay periodos en los que bajan, pero específicamente desde que entra Santa Cruz, que es del 29, se puede ver cómo la producción va subiendo y esto se debe a las medidas que toma en cuanto a la prohibición del ingreso de telas. Esto en la región de Mojos, porque también al ser de algodón la gente los prefiere más. En el mojo se producía lencio, cotonía, listadillo, manteles, cortes de vestidos, servilletas, pañuelos, ponchos, sábanas, sobremesas, medias. Era una producción variada. La producción de Cochabamba en lo que se refiere a Tocuyo y Barracanes, se debe destacar que los barracanes de Cochabamba tenían fama antes de la independencia. O sea, había un mercado para los barracanes de Cochabamba en el sur peruano. Estos se exportaban. Tras el nuevo establecimiento de fronteras, se puede ver que este intercambio continúa, ya no en las mismas cantidades que se tenía antes, pero sí se puede ver que esto sigue saliendo. Los barracanes de Cochabamba en un 90% de su producción eran para exportar. Estos han mantenido su producción. En Cochabamba era un circuito económico, integraba la comercialización de varios productos. Es decir, a Cochabamba llegaba el algodón de Perú y los diferentes productores salían a abastecerse a esta región. Y a la vez Cochabamba exportaba sus barracanes.
Rodríguez Austria menciona que estos barracanes gozaban de excelente fama allá en Perú, que no se hallaba otros parecidos. Entonces esta producción continúa en las unidades familiares. Un caso interesante es lo que sucede con los ponchos. Bolivia produce ponchos en Cochabamba, en Mojos y en Sorata. Estos ponchos, igual según diversos autores como D'Orbigny, El Aldeano, Pentland, gozaban de excelente calidad. Es decir, a diferencia de los ponchos que se traían del extranjero, estos ponchos tendían a resistir más. Es decir, que los ponchos eran consumidos tanto en la clase alta, la clase media, los mestizos y los indígenas. Esto porque los indígenas preferían los ponchos producidos en Bolivia a los extranjeros porque no tenían que cambiarlos a cada rato y eran más anchos. Estos les llegaban a cubrir hasta los pies y por la topografía y por el mismo clima de la región andina es lo que ellos necesitaban, porque ellos usaban su poncho cuando iban a ver a sus rebaños, cuando salían en largos viajes. Entonces estos ponchos los cubrían más y los protegían mejor del frío. Y la diferencia en el costo era importante, pero les convenía a los indígenas comprar el poncho nacional al extranjero porque se ahorraban la renovación del mismo. O sea, uno podía comprar un poncho extranjero que era un poco más corto y tenía que cambiarlo por lo menos unas 3 veces. En cambio, con el nacional esto no sucedía. Con el nacional se tenía mayor protección y mayor durabilidad. Se ahorraban el dinero que sale la diferencia de lo que cuesta y lo que cuesta renovar. Una de las exportaciones que también hace Bolivia, que intenta hacerlo, es de la lana de vicuña y alpaca. En Pentland en su informe nos indica que para 1826 la exportación de lana de vicuña y alpaca alcanza el valor de $15,000, que representan el 0.041% de las exportaciones de ese año. Claro que la plata y el oro eran los que más se exportaban. En las cartas de Santa Cruz se puede observar este hecho. El presidente envía varios productos, entre estos textiles, para promover y para abrir mercados. Lo que sucede es que no se tiene mucha aceptación porque allá no se conocía muy bien lo que son la fibra de la lana de alpaca y vicuña. Y es por esto que no se continúa o no se puede hacer una exportación mayor de lo que es estos dos elementos. Pero posteriormente se puede observar que estos ponchos, dependiendo del tipo de lana con la que se haga, tienen un costo o elevado o bajo. Esta información la pueden también encontrar en el libro de Mary Money, Los Obrajes.
La doctora Monet menciona, hace un cuadro, por ejemplo, un poncho de oveja en 1801 estaba a 3 pesos, 4 reales cada unidad. Pero si vemos un poncho de guanaco con campo de lo mismo, y ahí adornado con cintas de seda y oro, en 1825 costaba 200 pesos cada uno. ¿Qué quiere decir? Que las fibras más valoradas acá eran la de vicuña, la de guanaco y la de alpaca. Y dependiendo los adornos que se le implementen costaban más. Por ejemplo, un poncho de bayeta de Castilla costaba 3 pesos. Porque la bayeta es una tela más simple y de lana de menor calidad. Esto también nos ayuda a diferenciar lo que es los estratos sociales. La élite usaba ponchos de vicuña, guanaco, adornados con seda, con oro, con diferentes tipos de elementos. Y así se podría ir distinguiendo diferentes. Entonces, la producción de Bolivia en relación a los ponchos tenía un mercado asegurado en lo que es la región misma. ¿Qué se consumía en realidad en Bolivia en cuestión de telas? Los indígenas consumían tocuyo o barracanes porque eran telas más gruesas que los protegían, que les duraban más y que estaban más acordes a sus necesidades. Los mestizos recurrían a este tipo de telas, pero también accedían al consumo de telas extranjeras. La élite optaba por comprar vestido, ropa ya hecha, o la mandaba a hacer acá, pero usaba telas extranjeras como la seda, los calicoes, entre otros, telas que se acomodan más a su estatus. Acá se puede ver una imagen de la familia del mariscal Andrés de Santa Cruz. En la imagen se puede ver cuál era la usanza, la vestimenta que se usa. El traje, los vestidos de las damas, el velo, los niños. Entonces, en esta se pueden ver seda, se puede ver tela de paño, telas de mayor calidad. Acá podemos observar también la diferenciación entre lo que es una dama de la élite y los indígenas. Si ven la imagen, la dama de élite
tiene una pollera más con un color más claro, una manta, un pañuelo. Si pueden ver allí, usa medias. Tiene medias. A diferencia de los indígenas, que su ropa es más con colores más oscuros, alguna simbología. Ellos están usando abarcas, no usan medias. Es un dato que con la bibliografía que leía me pareció interesante. Los indígenas no suelen usar medias para sus actividades diarias. Y acá se repite el caso. Las dos mujeres indígenas están con sus ruecas, están hilando. Acá podemos ver otra imagen de indios y mestizos. Nótese la diferencia en las prendas de vestir. Todas estas imágenes son ilustraciones de Alcides d'Orbigny. Ya la región oriental, su vestimenta varía. Su vestimenta ya es más ligera, es de algodón por el calor de la zona. Acá se puede ver su ropa de invierno, los ponchos que ellos también producían, todos de algodón. Y acá una imagen interesante, se puede ver acá el hombre que tiene una vara y tela de tocuyo. Él por su ropa es mestizo y se dedica a la comercialización. Él, en esto una interpretación personal, vende su tela al menudeo. No tiene un establecimiento de comercio, pero él va a diferentes ferias a vender su producto o lo que tiene de producto. Acá la mujer, también mestiza, va caminando, hilando con la rueca. ¿Qué sucede? Como se dijo, los indígenas y los mestizos son los que se dedican principalmente a la producción de telas, de diferentes tejidos. Bien, la mujer puede hilar y tejer y el hombre vender, pero toda la familia, todo el núcleo familiar interviene en esta producción. Ya con los indígenas es otra práctica. Ellos por tradición producen su propia vestimenta y en su vestimenta, en sus tejidos, incluyen diferentes tipos de iconografías, que eso merece otro tipo de estudio. Pero los indígenas tienen el plus de que tienen rebaños y de su rebaño ellos usan la lana, su materia prima. Y esta materia prima ellos mismos la transforman y tejen sus prendas de vestir en telares que muchas veces ellos mismos elaboran.
Entonces, este sector merece un estudio aparte en lo que es su producción textil. Su, su dinámica es diferente. El, el gobierno de Santa Cruz no solo se preocupó en lo que, en lo que concierne a la producción, al cuidado del mercado interno, en su primera gestión de gobierno, porque posterior le critican que él abandona a Bolivia por su sueño de crear la Confederación Perú-Boliviana, que afecta a Bolivia en diferentes aspectos. Pero una de las medidas que se le debe reconocer es que él invitó a, a diferentes a diferente tipo de personas a invertir. Lanzó un concurso en donde se iba a premiar a aquellos que mostrasen máquinas de modernización en diferentes ámbitos, que trajeran las máquinas acá, que se pueden implementar o que estén dispuestos a invertir, porque se debe de tener claro que antes de la independencia la mano de obra indígena era casi gratuita. El circuito era los obrajes abastecían a la mitad. Entonces ese círculo tenía un mercado ganado. Pero ¿qué pasa al romperse el, este circuito? Se tiene que pagar la mano de obra a los indígenas. Y para que estos vayan a trabajar, el que vaya a invertir en este sector, tiene que ver, tiene que ofrecer un sueldo llamativo para que estos acepten trabajar. Ya no se contaría con mano de obra gratuita. Lo que en sector minería y en sector producción merma, ¿no? Merma y hace que los extranjeros no se animen a invertir en este sector. Y sobre todo por las condiciones en las que queda Bolivia a inicios. Sobre este llamado, hay un folleto en la Biblioteca Central de la UMSA de un ciudadano anónimo que critica a Santa Cruz y dice que Santa Cruz no se preocupó por traer a maestros que enseñen a los indígenas a mejorar su producción. Esa es una de las fuertes críticas que hace este ciudadano. También bueno, es uno de los que también critica esta unión de la Confederación Perú-Boliviana. Pero ahora también hay que dejar en claro que no es el único que critica esta falta de enseñanza de la mano de obra en cuanto a nuevas técnicas de producción o la modernización de diferentes máquinas. El aldeano también lo hace una reflexión en lo que se refiere a que el indígena tenía prohibido el aprender cualquier tipo
de oficio. ¿Qué pasaba en el obraje? Unos se encargaban del hilado, otros se encargaban del cardado, otros se encargaban del tinte, de diferentes actividades. Lo que nos da a entender perdón, una especialización en ciertos sectores y no así, no todos practicaban, no todos formaban parte del proceso del tejido, sino se especializaban en diferentes técnicas. Ahora, una medida que también se debe de tener en cuenta es que se planeaba establecer nuevos centros obrajeros. Se trató de hacer funcionar nuevamente lo que era el obraje de Paria, que era un gran centro obrajero en la colonia que producía una gran cantidad de telas. Lo que sucede en este sector, y lamentablemente no pude encontrar mayor información, es que se queda en proyecto. A la salida de Santa Cruz a su expulsión y exilio, quedó en proyecto la puesta en funcionamiento del obraje Paria. Posterior a este periodo no pude encontrar mayor información de qué sucede ya con Paria y con los planes que se tenía. Pero hubiese sido una muy buena opción el reactivarla para ese siglo. A modo de conclusión, hay que mencionar que los tejidos producidos en la nación tuvieron una gran competencia en lo que tuvo una gran competencia respecto a los extranjeros. ¿Por qué? Uno, el precio; dos, la calidad. Y esto hacía que el textil nacional quede relegado y muchas familias dejaban de producir y se dedicaban o a la agricultura o también al comercio en este caso. Las medidas de Santa Cruz son loables en el aspecto de la prohibición del ingreso de diferentes telas que se producen ya en la nación. Pero acá hay que resaltar que también los comerciantes eran una clase poderosa, que ellos iban a velar por su beneficio. Entonces a ellos no les convenía que no les permitiesen el ingreso de diferentes telas. Tampoco les convenía pagar impuestos altos en relación a esto, por lo que la legislación muestra un cambio en lo que se refiere al gravamen del ingreso de diferentes telas. Los comerciantes, al ser una clase fuerte, pudieron doblegar lo que fue la iniciativa de Santa Cruz. Y al final se termina rebajando los impuestos al ingreso de telas. Si bien Santa Cruz trató de cuidar lo que es la producción nacional, los productores no modernizaron sus máquinas, no buscaron nuevas técnicas de producción. Este cambio que mencioné que no se da de lo que es del algodón, de la lana al algodón, que también perjudica la región andina. La salida de los jesuitas al lado
en la región de Mojos, también afecta, porque al ya no estar administradas las misiones por estos y pasar allá al gobierno central, Matías Carrasco nos indica que los indígenas empiezan a sufrir una serie de abusos, y estos abusos conllevan a que lo que se producía internamente termine en manos privadas, no, no adquieran el valor, el mercado que realmente era, y que muchas veces hacían que el indígena ya no produzca. Son abusos por parte de la administración pública. Ambos, D'Orbigny y Matías Carrasco, presentaron esta queja al gobierno para que se trate y para que se busque una forma de frenar este tipo de abusos y se pueda habilitar una administración que no abuse de sus indígenas y de su producción. Y también aquí habría que resaltar que se debe incentivar lo que es el consumo de telas nacionales. Como quedó claro en la exposición, solo los ponchos y los barracanes tenían un mercado asegurado, aparte del tocuyo. Solo estos elementos estaban garantizados, tenían un mercado garantizado. Es un poco de lo que les podría decir respecto a la industria textil. Vi una presentación, bueno, la tecnología siempre tiene un poco fallas. Espero que les haya gustado la exposición. Es un poco de lo que vi en la tesis. Hay mayores datos. Esto de la industria textil es un tema apasionante porque encuentras datos con diferentes autores. Y me olvidé, hay un dato que a mí me pareció interesante, es que incluso allá en Inglaterra se quejaban de que se desabastecían los mercados nacionales porque los industriales preferían vender sus productos a América porque de esta manera obtenían mayores ganancias y en cierto momento se veía un desabastecimiento de ciertos productos en esta región. Entonces esto quiere decir que juega mucho el papel del empresario en lo que es la dinámica de la producción y la dinámica del comercio. Bueno, con eso yo despido. También me permito aprovechar este medio para felicitar a todas las madres en este día tan especial. A las madres que son compañeras de carrera, diferentes mamás que conozco, no les puedo nombrar porque son varias. También me aprovecho para felicitar a mi mamá. Un abrazo muy grande a ella, una mujer fuerte, valiente, como todas las mujeres. A las mamás de mi familia que también me están viendo, muchas felicidades y bueno, y también a las mamás que son docentes de la carrera, están viendo, un saludo muy especial y espero que les haya gustado. Muchas gracias.